Gracias por acompañar un capítulo más del proyecto Contame tus historias de tiempos viejos. En este segmento del proyecto, que fue dedicado al maestro Joaquín Orellana con las transmisiones de hace 2 días y ayer, pues hoy finaliza y lo escucharemos contando la proyección de sus obras con su fundamento idealista e ideológico, entre otras cosas, y que venía incluido con la descripción de las circunstancias sociales de su época. Hay muy poco que decir cuando vamos a escuchar al maestro Joaquín Orellana narrando este proceso. Queremos agradecer enormemente al maestro Joaquín Orellana y al maestro Julio Santos por esa amabilidad y sencillez para poder acercarnos y poder transmitir esta entrevista que, insisto, fue realizada en 2016 y para la cual nos han dado todas las facilidades para su proyección. Les invitamos a que puedan suscribirse a nuestras redes en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Arranca Cebollas, que puedan ver las transmisiones pasadas, los capítulos que aún vienen de este proyecto vinculante con las personas en edad de oro y las próximas actividades que vendrán en un futuro muy próximo. Que lo disfruten. Yo comencé con esto de la música por una razón de obsesiones. Yo recuerdo, entre paréntesis, siempre he tenido una memoria excelente, ¿verdad? Recuerdo cosas de mis 6 años, 7 años, 9 años. Pues para mí la música y haberme interesado y apasionado por los sonidos y el tiempo, fue resultado, como le decía, de obsesiones. Desde niño tenía obsesión por el ritmo y por el sonido. Y siempre estaba tamborileando algún ritmo métrico con los dedos o con los pies, cosa que también heredé de mi papá, que él también tenía esa obsesión por estar tamborileando algún ritmo o tener siempre en la mente algún tema o algún sonsonete, que hasta la fecha eso no me ha abandonado o dicho de otro modo no me ha dejado en paz. Siempre tener algún tema en la mente, y también los juegos de palabras fueron algo también de una tendencia de impulsos internos, cosa que yo no sabía ni por qué lo hacía, ¿verdad? Hasta la fecha creo que no soy muy consciente del por qué. Pues le contaba esto porque en mí hacer música no ha sido realmente un propósito determinado. La verdad es que yo he hecho música por una necesidad de expulsarla. Algo así como ser presa del dictado de mandatos sonoros, y por otra parte con ese fenómeno que le llaman de sinestesia, alguna impresión visual o literaria siempre me provocaba sonidos o temas, más que todo respecto de lo melódico, pues resultaba en temas. El impacto en la sensibilidad y en el campo de la percepción, por ejemplo, al ver un plenilunio contrastando con un ciprés, a mí inmediatamente me provocaba un tema, un sonido o una idea musical. Este fenómeno de observar un objeto y derivar a un sonido, o oír sonidos y derivar hacia objetos, o ciertos aspectos de la música en el sentido literarizante, ha sido también todo un asunto de liberación de obsesiones. Y de esa cuenta, pues, que cuando yo tuve, digamos que buena suerte, por un azar, estuve en la primaria en el Colegio San Sebastián, y cuando andaba por el 4º grado, pues ahí formaron una banda
una pequeña banda. Entonces, pues allí aprendí el solfeo. Y luego pues descubrí que se me facilitaba mucho el cálculo de los intervalos a nivel auditivo. Y luego que allí pues el que fundó esa bandita pues era un señor que se llamaba José Arce. Entonces allí conocí pues algunas oberturas de Giuseppe Verdi, el gran operista italiano de la ópera italiana del siglo XIX. Y claro, esas cosas fueron impactando la sensibilidad en el campo de la percepción, y con un tipo de sensibilidad, digamos, una sensibilidad fuera de lo común, que a ese fenómeno le llaman hiperestesia, o sea, una sensibilidad muy, muy profunda, no me acuerdo del término exacto. Entonces, a partir de ahí, pues la imaginación se fue proyectando. Todavía no conocía la armonía ni el contrapunto. Empecé a estudiar piano también en el Conservatorio Nacional. Lo dejé por un tiempo por las clases en el colegio. Pero después de haber dejado el bachillerato ya me dediqué de lleno. Yo ya componía sin decirle nada a nadie, solo buscando cosas en el teclado por flujos intuitivos, ¿verdad? Luego pues ya fui adquiriendo una técnica, estuve estudiando violín, toqué en el registro de los violines segundos en la Orquesta Sinfónica durante 17 años. Poco a poco ciertas obras fueron siendo reconocidas en círculos pequeños, ¿verdad? Porque en nuestros ámbitos centroamericanos pues prevalece mucho el analfabetismo cultural, ¿verdad? Y prevalece no solo, digamos, que en los estratos sociales, prevalece hasta en los centros culturales, paradójicamente. Entonces, mis obras fueron poco a poco proyectándose hacia una visión, por una parte idealista y por otra parte ideológica. Al principio yo comencé siendo un compositor muy subjetivo. Por diferentes circunstancias me interesó mucho el canto gregoriano, ciertos aspectos del canto religioso, y por otra parte pues poco a poco fui, digamos que normalizándome en el sentido de las producciones para piano, para canto y piano, para música de cámara, cuarteto de cuerdas, y luego me interesé mucho en lo coral, en componer cosas para voces, y bueno, desde como los 17 años ya había yo dominado ciertos aspectos de la técnica. Entonces terminé la primaria de la música en el conservatorio, y luego con una obra que se llamó Ballet Contrastes, tema y variaciones, por medio de esa obra gané una beca para el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires. El Instituto Torcuato Di Tella era un complejo muy grande donde había una sala de experimentación audiovisual, había una gran biblioteca y un gran auditorio. Y dentro de ese complejo estaba el CLAEM, cuyas siglas son Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Allí tuve pues recibí el impacto de las vanguardias de ese tiempo, ¿verdad? Le estoy hablando de 1967 y 68. Y como en nuestra provincia, pues las obras que hacíamos hubieran tenido validez 30 años atrás, según lo que me di cuenta al haber conocido las vanguardias de ese tiempo. Entonces,
a mi regreso tuve una crisis, porque a pesar que el profesor Francisco Krefeld en el Torcuato Di Tella me hizo ver que el medio no me había absorbido, que ciertos aspectos, digamos, por de pronto de originalidad, pero que más bien son el corte psíquico de cada quien, ¿verdad? La originalidad pues, consiste en ciertas características que solo son idénticas a sí mismas, pero absolutamente original no hay nada, ni en arte ni en nada, ¿verdad? Todos los hechos están conectados y entreverados unos con otros. Entonces, cuando vine a mi regreso, cuando regresé a Guatemala, por una parte yo traía las cosas que había, que fueron un producto de la integración a esa vanguardia. Y aquí, pues desde luego, lo que yo hacía cayó como bomba, ¿verdad? Dentro de un medio netamente tradicionalista y conservador, ¿verdad? Entonces, fue en una especie de desemboque afortunado que compuse las primeras humanofonías en 1971. Entonces, digo que fue un desemboque afortunado entre la crisis de seguir siendo un vanguardista en el sentido de ser un europeo más, o por otra parte, si seguía haciendo música anterior, pues era hasta cierto punto un trasnochado, ¿verdad? Un obsoleto. Entonces, en las humanofonías que describían la circunstancia social de la Guatemala de ese tiempo, entonces estaba haciendo por un lado música concreta, lo cual estaba produciendo de acorde a esas vanguardias, y al mismo tiempo centrado en nuestro medio, porque aparte de haberme centrado en las circunstancias social y sociopolítica, en que grabé sonidos de mítines, la voz de los limosneros en un atrio, contrastando con las frías letanías surgidas de los templos, en fin, al estar haciendo música concreta estaba acorde a las expresiones de mi tiempo, de ese tiempo. Entonces, y por otra parte estaba expresando mi medio. Y una de las cosas muy importantes en esas humanofonías consistió en que me di cuenta, como todo guatemalteco, que la marimba era una constante en nuestro paisaje sonoro, fuera nuestro paisaje sonoro urbano o el paisaje sonoro del interior. Entonces poco a poco me fui dirigiendo por intuiciones hacia una idealización de la marimba. Me di cuenta que al dejar sus piezas tradicionales sin tocarlas, sin alterarlas, y contrastarlas con una marimba fantástica, se creaba una dialéctica muy vivificante que establecía una idealización de la marimba. Ahí comenzaron a surgir los útiles sonoros cuando, derivados de la marimba, al darme cuenta que buscando otras formas de articulación de las tablillas de marimba, se podía establecer esa dialéctica. Al mismo tiempo, los han valorado actualmente, muy actualmente, como situados dentro de cierta circunstancia conceptual. Al tener los útiles sonoros, contener un más allá de la marimba, son hasta cierto punto, aparte de objetos sonoros propiamente dichos y de la forma que tienen, están también, digamos que incursionando en la plástica por una parte e incursionando también en el aspecto conceptual. Eso es, mire, muy capsularmente lo que le estoy diciendo de todo lo que ha ocurrido en 4 o 5 décadas.